Bueno, me estoy retirando, ya está Grace Spinelli de Padres Unidos eh, en la llamada y bueno, no sé si Marcos va a volver, así que Fede, Bueno, presentala ya como siempre. cuando entre Marco va a estar con nosotros. ¿Estás, Grace Spinelli? Un gusto conocerte acá desde Venga lo que venga. ¿Está ¿Cómo conectada? están? Hola. Acá estoy. Ah, Buen día a todos, buen día, a todo el Grace. equipo. Hola Federico, Marcos, venga lo que venga, a todos, buen día. Bueno, un gusto estar charlando con vos acá. Por suerte lo tenemos a Marcos, un comunicador que quizás lo conozcas de las redes. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás? Fede querido, queréis un gustazo enorme y bueno, vamos a dilucidar por estos temas. Bueno, Grace. Muchas gracias por invitarme. No, no, un honor para nosotros. Nosotros sabemos, sabemos lo que estás haciendo. Nos gustaría que te presentes un poquito para que conozca la gente de Rosario a qué te dedicas y cómo nació esta actividad que estás haciendo, ¿no? Bien, bien, bueno, un saludo a todos en Rosario. Les cuento que yo comencé esta acción como mamá, ¿no? Como madre de Francisco, que tiene 11 años hoy y está en la escuela primaria. Y me preguntabas a qué me dedico, no, a algo que nada que ver. Yo soy actriz y productora de cine y conduje muchos años un programa para chicos en la tele, en Disney Channel. Así que bueno, de un modo u otro siempre cercana a los niños, porque creo que esta causa es para ellos, ¿no? Para protegerlos, a todos los chicos de todo el país. Perfecto. Eso, digamos, en síntesis, ¿no? Sí, Pero sos, bueno, esta causa como mamá. claro, vos creaste un grupo que se llama Padres Unidos o formás parte del grupo Exactamente. Sí, y sí, yo creé este grupo pensando al principio que íbamos a hacer, bueno, algunos padres que se iban a unir. Yo lo empecé a comentar a partir de un panel que hicimos en el Senado de la Nación sí, para darle visibilidad a este tema con referentes de distintos sectores de la sociedad, hablando de la ideología de género en la ESI y ujú, cómo entra en la escuela a partir de la Ley de Educación Sexual Integral. Siempre aclaro, una bien intencionada ley de educación sexual integral, pero que con esta ESI ideologizada se ha convertido, digo, en un fusible de adoctrinamiento dentro del aula, que es un lugar que siempre consideramos sagrada, la escuela, y es por donde no te la veías venir, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque que esto suceda de boca de un docente que para un niño es autoridad, bueno, estamos hablando de algo, para mí, con consecuencias graves en los chicos, que es confundirlos. A partir de ese panel en el Senado vi que había una necesidad de seguir hablando de este tema, que no éramos pocos los que nos dábamos cuenta que esto estaba sucediendo, y ahí se me ocurrió hacer un grupo y dije, ¿qué es lo que tiene en particular esto? Que nos vamos a unir, que no somos pocos y que unidos tenemos más fuerza, ¿no? Como dice el dicho, unidos es, jamás serán vencidos. Así que dije, bueno, Padres Unidos, y así se llamó, y hoy conforma un grupo nacional con 30 grupos locales en todas las provincias, y en la ah, provincia de Buenos Aires somos 5 grupos porque es tan grande, ¿no? un grupo enorme entonces. Bueno, te felicito por la tarea. Yo te voy a preguntar algo, después te dejo con Marcos que te va a hacer alguna pregunta. Esto surgió en vos a partir de una experiencia personal y de qué envergadura, qué es lo que te motivó a nivel, no sé, Sí, supongo que algún hijo tuyo habrá tenido una experiencia en el colegio, ¿no? sí, pero lo curioso es que en el caso de mi hijo fue muy poquito, fue una consigna muy sutil que despertó en mí un llamado de atención. Fue Mm, una pregunta, fueron preguntas que le ajá, hacían, como trabaje y desarrolle quién soy. Yo decía, un chico tan chiquito, ¿quién soy? Yo no sé claro. cómo lo ¿Qué? respondería hoy a mi edad. Entonces, la ESI, esta ESI que estamos denunciando con ideología de género, no es solamente la imagen que uno ve y dice, uy, qué horror. Es sutil también. Entonces yo la llamo la ESI elegante y la ESI vulgar. La vulgar habrán visto párrafos de libros que quizás no es por criticar el libro o por censurarlo, sino porque no corresponde a leerlo en un ámbito escolar entre un adulto y un menor de edad. Esas son las cuestiones donde nos tenemos que parar. Pero hay otras cosas más sutiles, que son preguntas o juegos, material para jugar, ¿Y tu con hijo? imágenes que, bueno, ahora yo no les puedo mostrar porque estamos así, pero Mm, por este medio, y estoy hablando, pero
se las puedo enviar y ustedes, si tienen la posibilidad de mostrarlas, verán de qué estamos hablando. Pero calculo que a esta altura ya muchos han visto imágenes que uno se pregunta cuál es el fin, ¿no? Si no es otro que confundir o hipersexualizar a los chicos en edad temprana. ¿Tu hijo qué edad tenía cuando te hizo esa pregunta de quién soy, cuando empezó tenía que hacer ese trabajo? ¿Qué edad A partir de los 9 años ya empezaban con estas consignas. También, digamos, otro tipo de consignas como venga vestido de un modo no convencional. Después empezó a hablar con otras madres y me cuentan y me comentan que en secundaria ya van derecho al hueso, entonces me muestran un cuadro donde distinguen el género del sexo biológico, y entonces ahí digo, bueno, esto es ideología de género, de esto es lo que escuché hablar. A partir de ahí empiezo a profundizar un poco más y veo que no es solo el entorno en el que yo me muevo, sino que esto estaba sucediendo en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias. Empezamos a hablar con otras madres de otros lugares del país y padres, ¿no? Que esto es generalizado, y a eso se suman docentes que lo confirman y dicen, este material no me parece adecuado para el aula y sin embargo me veo obligado a darlo, y digo, bueno, acá tenemos un problema. Y lo empezamos a encarar desde diferentes aristas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista y acción. Las acciones concretas hoy, como sabrán, hay una campaña que estamos haciendo que se llama la Carta No Autorizo, para poder presentarnos al colegio como primeros educadores que somos los padres y decir, yo no autorizo a que el colegio le dé a mi hijo este tipo de información, material, y que le dé una educación sexual que no corresponda con los valores intrafamiliares, poniéndonos de nuevo los padres como primeros educadores, que creo que es algo que sucedió a espalda nuestra, y que ahora estamos tomando de nuevo en el lugar que nos corresponde, que es a la vez asumir esa responsabilidad. Claro, claro. Bueno, Marco, ¿estás ahí escuchando? ¿Te surge alguna pregunta, me imagino? Sí, por supuesto que varias, ¿no? Porque hace unos días hice un reelcito que fue bastante viral, justamente dando a conocer esta noticia que fue a nivel nacional, que cerraron 4 colegios, 2 creo que están en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en el conurbano, que si bien son privados y tienen sus costos y demás, hay muchas causas de las cuales se analiza por qué ahora empiezan a sobrar los colegios muy lentamente, y esto pasa también en establecimientos públicos, donde ya el jardín de infante, la salita de 4, de 5 ya no estaba rotada como era antes, ya están empezando a ver huecos, y se calcula que esto va a ser cada vez peor y que de acá a 5, 6, 7 años van a cerrar un montón de colegios más. Y una de las causas que abarca, independientemente de otras, que también están, como por ejemplo el contenido, la gran cantidad de familias que se están pasando a la homeschooling, producto también de cosas como la ESI, una de las causas es que cada vez hay menos chicos. Entonces, acá a lo que le quiero preguntar a Grace es, ustedes, independientemente de los frutos de esta educación sexual integral, que cada uno tendrá sus frutos, ¿no? Pero yo veo mucha confusión, veo mucho control, veo mucho embrollo que se induce al pequeño y al adolescente, y el propósito final es alguien tan confundido que no se termina reproduciendo. Porque si eso en el plano adolescente, una mujer se quita los ovarios para parecerse hombre, no se puede reproducir nunca más, ¿no? Exacto. Entonces, por eso, sí, perdón. Y es irreversible, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso y que si la ESI continúa, se van a terminar exterminando ellos mismos, porque si uno se pone a pensar, hoy el punto más fuerte que tienen es la educación, y estamos hablando que ya los colegios no están teniendo tanta gente como antes, la pregunta es, independientemente de la carta yo no autorizo, como padres, cuando se sientan ahí, ¿piensan también que si hay que sacar a los niños de las escuelas, se los sacará y punto? Bueno, yo creo que muchos padres sí se lo han cuestionado y muchos lo han decidido y lo están haciendo y están haciendo homeschooling. No solo acá, hablo con madres de otros países que están haciendo lo mismo, porque bien como dijiste, esto es parte de una agenda. Yo no había llegado hasta ese punto,
pero cuando uno empieza a investigar, a profundizar y ver de qué se trata, te das cuenta que esto es parte de una agenda mundial, ¿sí? La famosa Agenda 2030 o como la llamen, creo que tiene que ver con despoblar. Perdón, esperen que saco al perro que está acá ladrando al lado mío. Un segundo, perdón. Es parte del mensaje, no pasa nada. Esto es vivo, ahí está, ya se fue. Ahí está. Lo que les estaba diciendo es justamente eso, que cuando uno empieza a investigar se da cuenta que esto es parte de una agenda y eso lo hace, bueno, te genera mucha impotencia porque sentís que estás luchando contra un monstruo enorme, estás llevando una agenda puesta por delante y decís, ¿qué puedo hacer? Bueno, empezamos en la escuela, algo chiquitito se puede convertir en algo muy grande porque el boca en boca es poderoso. Primero, proteger a nuestros hijos. Entonces algunos dicen, bueno, entonces yo lo saco del colegio y hago homeschooling, que me parece una decisión más drástica, pero respeto absolutamente. Y en mi caso dije, voy a intentar cambiar y modificar esto, ¿sí? Protegiéndolo a mi hijo, pero si lo hago por él, lo hago por todos, pensé. Y empiezo en la escuela de él y también en otras escuelas, y eso me fue llevando a ser un grupo hoy nacional. Entonces es donde cada uno sienta que puede dar esta batalla. Algunos sentirán que sacando a los hijos de la escuela, yo quiero y pretendo y sueño modificar esto. Y creo que podemos hacerlo para que los chicos puedan estar donde corresponde, que es en un ámbito escolar, con otros amigos y socializando, que es parte de su educación también. Claro, no quiero aislar a claro. mi hijo y sacarlo porque el Estado está haciendo esta campaña de grooming para confundirlo y que en el mejor de los casos, como vos decís, llegue a confundirse a tal punto que no se sienta cómodo con quien él es y pueda llegar a hacer un tratamiento de hormonas o una cirugía irreversible, como bien dijiste. Porque esta ESI con ideología es el marketing de la disforia de género. Eso es lo que tenemos Claro. que entender. Que lleva a lo que vos decís. Y de la pedofilia, Grace. Porque sexualizar a los También. menores y confundirlos también genera eso, y sabemos que hay sectores que se nutren de todo eso, de esa energía. Ahí ya tenemos que pasar al campo de la metafísica, espiritualidad y hasta ritos luciferinos, si querés, que hay de todo. Pero ¿sabes por qué te hice esa pregunta, Grace? Porque Sí. en todos estos últimos años, del 2020 en adelante, nos tuvimos que proteger de las garras del Estado. El Estado se convirtió en nuestro enemigo abiertamente, sin ningún problema. Si te tenía que encerrar, te encerraba, te decía que no cante. Bueno, entonces, en nuestro laburo periodístico fuimos dando con muchos casos en donde hubo grupo de vecinos, sobre todo en localidades chiquititas, que te pongo un ejemplo. Había inseguridad en tal barrio. Reclamaron, carta, taca. Nunca hubo una respuesta del Estado. ¿Qué pasó con los vecinos? Dijeron, nos vamos a organizar nosotros y la vamos a hacer a la seguridad nosotros y vemos después si te pagamos algún impuesto. Cuando los vecinos se organizaron y empezaron a solucionar sus inconvenientes, aparece el Estado. No, acá te traemos los policías, acá te traemos todo. El Estado necesita que vos necesites de ellos. Entonces, en la educación pasa lo mismo. O sea, fueron creando una escuela que es un poco más que compartir conocimientos, se transformó ya en un aguantadero. Entonces, es como que el padre organiza su vida contando con esas horas que el hijo está ahí aprendiendo, entre comillas. Entonces digo, si el Estado necesita que vos necesites de él y ante la acción personal y privada reacciona, por ahí el sistema educativo ante la caída de matrícula reacciona. Por eso te hice la pregunta, ¿no? Sí, está perfecto, porque un poco es la reacción de los padres de decir, bueno, lo saco del colegio y mi hijo va a hacer homeschooling, como decís, pero no muchos tienen esa posibilidad porque los padres que trabajan no pueden hacerlo, con lo cual hay que encontrar una solución para todos, y yo creo que para todos es replanteándonos como una sociedad adulta que maduró, que si una política de Estado no funcionó, se puede dar marcha atrás y repensarla a futuro para el bien de todos. Eso quizás suene muy idealista, pero creo que lo están haciendo otros países, como el Reino Unido, a partir del informe de Hillary Cass. Grace, me parece perfecto. Perdón, te quería agradecer la tarea enorme que estás haciendo porque, bueno, yo creo que ante estas disyuntivas nos colocan o sea, o escapar o tratar de transformar el sistema desde adentro con una especie de conciencia, ¿no? De transmitir conciencia, que es lo que vos estás haciendo.
Y me parece fundamental que los chicos sigan teniendo el lugar donde encontrarse con otros chicos, de hacer de sociabilizarse y no tener que de escolarizarse Claro, solos en su casa individualmente. Es otro sistema. exacto. Entonces, Si es la un verdad, derecho, si es el es un derecho derecho. que no, es un derecho, y por ser argentinos, ese derecho a la educación, pero a educarse, porque bien lo decías, si toda esta energía está puesta en esto, yo no les puedo explicar las bolsas de libros que me llegan, porque los docentes colaboran mucho aportándonos el material, la calidad de esos libros, la cantidad de hojas que tienen dedicadas a la ESI. Si yo te muestro el libro de matemática que tiene 10 hojas, si es una tristeza, ahí ves dónde está puesta la energía en la educación argentina, y entonces después ves los resultados. Hoy tenés chicos que llegan a sexto, séptimo grado, como se dijo y en los últimos meses se estuvo hablando de esto mucho en los medios, sin saber leer y comprender un texto. Quiere decir que la energía se fue hacia otro lado, y yo te puedo decir que tienen capacitaciones ESI, cantidad de libros ESI, reuniones ESI cada dos meses. Evidentemente los maestros están ahí, no todos, por supuesto, porque tenemos muchísimos maestros que ya se están revelando a esto, pero bueno, el dinero fue hacia ahí. Esto acá hay una parte económica muy Claro, importante detrás de esto, y hay que decirlo, ¿no? ese otro tema que sigue llegando el dinero a pesar de que el gobierno manifieste que está en contra de esta agenda. Parece ser una declamación sin sustento real, ¿es así? O va a haber un cambio, ¿no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a haber un cambio, porque justamente hablando del gobierno que de hoy, ¿no? No podemos ser liberales en economía y después tener una educación comunista, socialista, que te dice cómo aprender a, no sé, desde hacer pis, literal, porque esos son los videos de Paca Paca, cómo enseñarle a un niño a hacer pis, hasta cómo dar el primer beso. Entonces, o tenés un Estado que entra en tu casa y te dice todo, cómo tenés que hacer, lo que no Ujú. podés hacer, ¿no? O tenés un país que con una economía y con una proyección de corte, de libertad, filosóficamente hablando, que entonces también involucre la educación en ese paradigma, ¿se entiende? Hoy Claro, hay un corte, tenemos esta educación con ese proyecto del país a nivel económico. Entonces en algún momento van a tener que fusionarse, pues estás preparando a estos chicos claro, para ese futuro que estás armando económico, de claro, modelo económico del país, digo. seguro. Sí, No sé si se entiende esto se último entiende que digo. perfectamente. Hay un tema que es para tener en cuenta que inclusive hay muchas cosas que el gobierno nacional dice y no hace, pero no obstante, hay un tema con las provincias. Hay provincias que son muy ideologizadas, independientemente del punto de vista del gobierno nacional, las provincias hacen la suya. La provincia de Santa Fe, por ejemplo, en la carta del gobierno, en el modo de trabajo, dice adherir a la Agenda 2030. Entonces, independientemente que la nación no y que pueda recortar algún fondo, la provincia sí. Ni que hablar, por Claro, ejemplo, el Gran Buenos Aires con Kicillof. Corte comunista y socialista, independientemente de lo que haga y diga la nación. Entonces está como esa cuestión también ahí donde hay un enredo y hay que sí, estar atento, ¿no? Por los gobernadores y el corte que tiene cada provincia. La mayoría tienen exacto. corte progresista, las provincias argentinas, Por casi eso, todas. Entonces, ¿sabes lo que estamos haciendo? Yendo a ver a los gobernadores, poniéndoles este tema sobre la mesa, igual con los ministros de educación, Ujú. y escuchando, que nos escuchen y escuchar qué piensan, porque este es un año de elecciones, con lo cual no sé si les va a dar igual seguir con anteojeras para adelante sin escuchar el reclamo de la sociedad. Pues la sociedad después tiene que votar, y la gente se está dando cuenta de lo que está pasando. Así Claro, que perfecto. veamos si no es un año de cambio en ese sentido. Imagínate que después de que la Secretaría de Educación dio de baja los contenidos con ideología de género de su página, de Educar, muchas provincias siguieron esa línea y bajaron también el contenido con ideología, lo cual marca un rumbo y un cambio de rumbo en la política de ESI a nivel provincial. No te digo que todas, como bien decís, hay provincias que todavía siguen insistiendo y que te doblan la apuesta. Pero bueno, veamos qué pasa cuando sea el momento de ir a las urnas y que vean que la sociedad ya no acompaña, ¿no? Excelente, excelente la manera de ver el tema, de presionar sobre el poder político, que nosotros sabemos que lo único que le interesa son los votos,
y bueno, especular positivamente en ese sentido. Es el margen de maniobra que tenemos los ciudadanos para poder influir en los políticos es justo antes de las elecciones y mostrar lo que queremos. Dicho esto, sí, te quiero decir también que en este recorrido de pocos meses que llevamos de Poderes Unidos hasta acá, nos hemos encontrado también con políticos que realmente quisieron escuchar, que no estaban especulando, y lo veías porque se pusieron a investigar el tema, a leer, de distintos colores políticos, de distintos colores políticos, de todos te diría, que vos sentís que realmente están comprometidos con lo que está pasando y que van por los chicos, no por el voto. También hay que decirlo, hay mucha gente buena, hay gente honesta, también está esa gente. Claro. Nos pasó eso puntualmente con un senador de La Rioja que está muy comprometido, con la la vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Mucio, con el equipo de Carlos Torrendel, secretario de Educación, como escuchó y trató el tema, y no me quiero olvidar de nadie, pero hemos tenido gente del otro lado que acompaña, y te das cuenta que es honestamente gente de Secretaría de Culto también, secretario de Culto, bueno, muchos sectores de la política que cuando escuchás lo que piensan acerca de esto, yo creo realmente que están entendiendo la problemática y que quieren ayudar. Claro, vos sabés que lo que estamos escuchando bastante, hay una grieta entre los que dicen, bueno, no hay que escuchar al poder político, nosotros tenemos que construir lo que queramos solos y prescindir de todo lo que venga del poder. Y yo creo que no, yo creo que como vos estás diciendo, estás viendo que hay buenas voluntades también dentro del poder político y que no hay que desaprovecharlas porque hay que utilizar esas fuerzas también. Mientras tanto nosotros podemos reunirnos y construir un poco lo que nos guste más, pero Exacto. ¿no es Yo lo que cierto? hago son puentes porque yo creo que nosotros también somos el poder político. Ahí es donde creo que hay que cambiar el ángulo del punto de vista de la situación. Nosotros somos poder político también. Claro. Entonces lo que hacemos es construir puentes. Cuando nos sentamos a hablar, es decir, la sociedad tiene poder político. Como vos bien decías y ponías el ejemplo de la gente que se organizó por el tema de seguridad, eso es política también. Entonces, Padres Unidos lo que trata de hacer es organizarse en todos esos, digamos, rumbos o puntos de vista respecto a la problemática. La política por un lado, la gente en las escuelas por el otro, Claro. los docentes acompañando, y también, y no lo mencionamos, la justicia. Y esto es importante. Esto es muy importante porque en muchos casos se llega a denunciar. Hay una escuela en Rosario, se llama el Colegio Fisherton, ¿no? Que tiene ya presentada, o sea, los padres se unieron para presentar una denuncia en contra de la escuela que obligó a los chicos, una maestra en particular, a leer Come Tierra, aun cuando sus alumnos se habían pronunciado diciéndole que se sentían incómodos y que no querían hacerlo. ¿Sí? Y la maestra los obligó a hacerlo. Eso es violentar a los alumnos. No sé si la figura que corresponde es abuso psicológico, abuso de autoridad, lo que se llame. Yo ahí no soy especialista en la materia, pero sé que está la denuncia y que está encaminada. Entonces, nos va a sorprender la justicia también. En Provincia de Buenos Aires lo mismo. Están siendo denunciados. Hay denuncias que van a ampliarse con material, con fotos, con testimonios. Entonces, ojo que no nos sorprenda algún caso Claro, que llegue lejos y quizás a la Corte Suprema, sí, ¿no? Sí. Hay una reacción de la justicia, ¿la estás notando? Porque eso también se va dando en la medida que lo político empieza a cambiar. Entonces también Exactamente. se ve un cambio en lo político, que eso, por supuesto, los jueces tienen en cuenta eso y empiezan a moverse. Exactamente, sí. Por eso es desde todos los sectores de la sociedad, ¿no?, que estamos promoviendo este cambio. Marcos, ¿algo que decir? Ya no queda mucho tiempo, quedan 5 minutos, pero estaría bueno que Marcos pregunte. No, yo digo, soy de la idea que hay que aprovechar todo lo que nos dé a nuestro favor, saber utilizar nuestra energía y entrar y salir del sistema de acuerdo a nuestra conveniencia, pero sí he notado en estos últimos años que se obtienen mucho más frutos cuando la gente empieza a organizarse. Vamos a dar un ejemplo.
Este grupo de padres está genial. Y eso es lo que llama la atención. Si individualmente cada uno hace la suya y reclama, no pasa nada. Cuando empieza a haber comunión y empiezan a encontrarse soluciones autodidácticas, las cuales no le solicitan tanto, no te voy a decir nada, tanto. Yo soy de la idea que hay que pedirle lo menos posible al Estado, porque ahí es donde uno se va empoderando y se desacostumbra del Claro. mismo. Y ahí uno va adquiriendo poder y eso es lo peor que le puedes hacer a un sistema putrefacto, corrupto y luciferino, que no lo necesites. Y esto se va dando por decantación, independientemente de que uno vaya también luchándola para corregir esa deformación, esa ideología, esa cosa fea que hay dentro de cada lugar, ¿no? En la ciencia, en la justicia, en la educación y todo eso. Si a la par, la misma unión de padres, el mismo grupo de gente, va generando soluciones que van acompañando, ay, cómo eso sí que no les gusta a estos Claro, pibes que eso tienen un maravilloso. cagazo. Claro. Sí, totalmente de acuerdo. Reunión de padres tomando mate en la plaza de este grupo, las reuniones que solemos hacer nosotros, Fede, tomando mate, compartiendo experiencia, empezás a pasarte contacto, yo voy acá, le tienen un cagazo a eso, madre mía, eso es lo que no quieren. Y es ahí donde empieza a funcionar el poder, ¿viste? Independientemente de todo lo otro. Entonces yo digo, hagamos la denuncia, la justicia se va a pronunciar porque siempre va en pos del poder político, lo que decía el Fede, pero si los alumnos se plantan y le dicen, profe, no lo vamos a leer. No lo vamos a leer. Usted hágalo, no lo vamos a leer. Eso, ahí el Estado va a decir, no, bueno, quita esto porque no va. Vamos a empezar a perder la poca credibilidad que nos queda, ¿no? Yo creo que va por ahí, es una combinación constante. Totalmente, mirá el poder que tuvo, que este caso está dando que hablar, y son los alumnos los que dijeron no, se unieron ellos, y por eso los pongo por valientes realmente oponerse y decir esto no lo vamos a leer, y por eso lo cité como ejemplo en esta escuela de Rosario, ¿no? Grace, quedan pocos minutos. Quiero saber, un papá que te está escuchando, ¿cómo los encuentra ustedes en las redes? ¿Cómo los busca para poder participar? Bueno, les doy un mail que es info@padresunidosarg.com.ar. Estamos haciendo una página web donde vamos a subir los documentos importantes como la carta no autorizo, como el informe de Hillary Cass, como las notas periodísticas que dan cuenta del trayecto y lo que venimos haciendo para que sepan bien de qué se trata. No somos, esto es importante decir, nosotros no estamos en contra de ninguna elección personal acerca de la sexualidad de las personas ni de nada. Acá estamos protegiendo niños frente a una ideología, pero creemos firmemente en la libertad de las personas a elegir su vida personal e íntima y que es cuestión de cada uno. Lo que decimos es no a la hipersexualización en la escuela y no a la ideología en la escuela y utilizar las aulas como fusible de adoctrinamiento. Eso es a lo que le decimos no. Y por otro lado, decirles también que se animen, que sabemos que durante mucho tiempo fue un tema tabú, no se animaba a hablar porque decías, uy, me van a tildar de esto, lo otro, me van a denostar. No, anímense, los chicos, esto es por los chicos, hay que proteger a sus hijos, presenten la carta no autorizo, que si quieren yo después se las paso para que la puedan compartir. Y eso es importante, y que vayan con otros padres también, no vayan solos. Presentan una carta, les dan una copia firmada y ya saben ustedes, entonces se quedan tranquilos de que el colegio está avisado que no puede darle ideología de género a tu hijo, no puede darle una película de pornografía como ha pasado en las escuelas de Mar del Plata, no puede obligarlo a leer algo en el que el chico se sienta intimidado o se sienta incómodo porque están avasallando su privacidad o su intimidad y su pudor. Así que bueno, eso para resumir, y siempre a disposición. Les di el mail y pronto tenemos todo. la página web. Gracias. Bueno, vamos a estar entonces en contacto de nuevo. Cuando esté la página web, vamos a tener un motivo para entrevistarte otra vez y poder difundirlo. Así que te agradezco. Mucho gusto. Gracias, Grace. Ha sido un placer conversar con ustedes, reflexionar juntos y participar de esta forma del programa. Muchísimas gracias. Para nosotros también, seguramente. Bueno, Marcos, gracias por estar otra vez más. Un verdadero placer, un gustazo como siempre, aportar un poquitito desde nuestro lugar y nada, pronto nos veremos presencialmente
como lo hacemos eventualmente, querido Fede. Y te estamos esperando en Rosario, ya sabes que en abril vas a estar por acá. Te tengo que pasar fecha. Sí, Te prometo bueno, que bueno. la semana que viene sale la fecha en donde se va a armar una fiesta tipo vintage, pero en Rosario. En Rosario. Bueno, y con esto nos vamos, con esta notición. Cerramos el programa de Ale. Venga lo que venga. Ya está. Hasta la próxima.